Capítulo 2 de Juan, comentado por Elisamuel Sánchez de Jesús, para la gloria de Dios. Usaremos la versión de la Biblia NBLH, o sea, la nueva Biblia latinoamericana de hoy. En el capítulo 2 de Juan dice: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Aquí se refiere al tercer día, luego de que Juan el Bautista dijera que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vimos después que Juan y Andrés siguieron a Jesús y se convencieron de que Jesús era el Mesías que había de venir. Nos dice también Juan que allí estaba la madre de Jesús. Esto nos indica que es posible que fuera un familiar de María o de su familia, o quizás un amigo o amiga de ella, el que se casaría o la que se casaría. Juan 2:2. Y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Los novios invitaron a Jesús y a sus discípulos al acontecimiento. Querían que él y sus discípulos participaran de su boda. Ya sea que fueran ricos o no, no sabemos. Ellos que querían disfrutar con Jesús y sus discípulos su momento más feliz. No fueron cortos, estrechos, faltos de bondad o delicadeza o mezquinos. Los invitaron a él y a sus discípulos. Donde estaba Jesús, también sus discípulos debían ir. Jesús no iba a dañar la fiesta y la alegría, como dice un comentarista. Iba a compartir con ellos y la gente que lo sabía, que estaban allí. Cuán importante es que compartamos con nuestra familia sus alegrías y sus tristezas. En otros pasajes de las Escrituras vemos que Jesús, invitado por los publicanos y pecadores a comer a sus casas, él gustosamente fue con sus discípulos, haciendo siempre la diferencia. Versículo 3. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Qué gran problema para aquella pareja. Es como si en una boda se comenzara a repartir la comida y a la mitad de la repartición de los invitados se acabara la comida. Sería un deshonor por siempre. Y María quería evitar que eso pasara. Conociendo a María que Jesús es el Hijo de Dios y que tiene poder para solucionar cualquier problema o situación del ser humano, acudió a él y le dijo: no tienen vino. Yo sé que si tú sabes el problema que tienen estos novios y la vergüenza que eso les llevaría por siempre, tú harías algo por ellos. Me parece que fue el pensar de María. Toda enfermedad o situación que estás viviendo, debes decírsela a Jesús para que Él te ayude a resolverla. Juan 2:4. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Jesús le dice a su madre, María: ellos son los que tienen que resolverlo. Todavía no es el tiempo de yo dar mi vida por la humanidad. O todavía no es el establecimiento de mi reino para que yo proveerle a todos todas las cosas. Probablemente él no quería hacer algo por metiche o estaba tímido. Él dice que no es el tiempo. Jesús estaba predicando y haciendo discípulos, pero todavía no había hecho señales o milagros. Este fue su primer milagro. Es importante no adelantarnos a los planes y propósitos de Dios en nuestras vidas. Juan 2:5. Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. María entonces les dice a los que servían, los cuales posiblemente le habían indicado antes de que se había acabado el vino, quizá porque ella era la encargada de la boda, o un familiar cercano a uno de los novios: hagan todo lo que él les diga. Jesús es un caballero y siempre espera que lo ocupemos, que vayamos a él en oración.
porque es la única forma de que podamos reconocer que fue Dios el que hizo el milagro, el que nos ayudó cuando se lo pedimos de favor y en oración. De otra forma, no le daríamos la gloria a Él y diríamos que fue o María o Pedro o cualquier otra persona que no tiene poder alguno para hacer milagros. Juan, el apóstol, el narrador de esta historia, tiene mucho cuidado de que Jesús se lleve toda la gloria y de que estemos seguros del poder de Jesús, que solo siendo Dios es que podría hacerlo, ya que ni los sirvientes ni María pudieron solucionar la escasez de vino que ocurría en la boda. Juan 2:6. Y había allí 6 tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros, unos 100 litros. El agua que se usaba en el rito de la purificación servía para cuando alguien estuvo cerca de algo muerto u objetos que estuviesen en un lugar donde un animal o persona muriese, pudiesen ser purificados al rociarlos con esa agua. Los sacerdotes escogían una vaca rojiza y una persona pura la mataba y la quemaba. Luego otra persona tomaba las cenizas y se las llevaba al sacerdote, el cual las guardaba para echarlas en el agua de manantial separada que se colocaba en una tinaja. El 6 es el número del hombre, y es el hombre caído el que debe ser purificado por la muerte de un animal inocente. Jesús murió por nosotros, hombres que nos hemos contaminado por el pecado, por nuestras obras malas. Unos 100 litros por tinaja son aproximadamente 27 galones, o sea, unos 162 galones de agua entre las 6 tinajas. Así que había mucha gente en esa boda. Juan 2:7. Jesús les dijo: llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Los siervos obedecieron las órdenes de Jesucristo. Así debemos hacer nosotros, sin estarle cuestionando a Dios todo paso que Él hace. Ellos las llenaron hasta el borde, hasta arriba. Jesús les dijo que las llenaran. Ellos no lo hicieron hasta la mitad o 3/4 partes. Las llenaron hasta arriba. Si no nos damos completos al Señor, no podremos experimentar un cambio verdadero en nuestras vidas. No seamos mediocres en nuestro servicio a Dios, en nuestra entrega al Señor. Si nos entregamos por completo y nos esforzamos al máximo de nuestras fuerzas, como ellos lo hicieron, Jesús nos transformará de agua en vino, de una vida sin propósito a una vida con propósito, de seres miserables a experimentar la gloria de Dios en todo nuestro ser. Dios hace de ti un milagro viviente. Amén. Juan 2:8. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y se lo llevaron. Ellos creyeron en Jesús. No pensaron que iban a hacerle el ridículo de llevar agua al mayordomo o maestresala. Cuando Jesús te dé una orden, hazlo pronto, con fe, y verás el milagro de Dios en tu vida y en la vida de los que te rodean. De nada vale que nos quedemos con la bendición y no la compartamos con otros. Dios te quiere usar para que disfrutes siendo un siervo o sierva de Dios. El que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo pondrá. Juan 2:9. El mayordomo probó el agua, convertida en vino, sin saber de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio. La Biblia nos dice que ellos sacaron agua de las tinajas, pero al llevársela a probar al mayordomo, ésta se convirtió en vino. Otro ejemplo de obediencia lo vemos en los israelitas que le dieron 7 vueltas a Jericó, pero no fue hasta la última vuelta del último día que al gritar las murallas cayeron. Si Jesús lo dice, debemos caminar en fe,
Él no nos dejará en vergüenza. Dios es fiel, es un Dios de pacto y amoroso. Solo quiere que caminemos en fe. Lo que estamos viendo va a terminar. Tu problema va a terminar. Tu situación va a mejorar. Muévete en fe, créele a Él. Juan 2:10. Y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Era común en aquel tiempo que se sirviera primero el vino bueno y más tarde, en la boda, se servía otro vino de menor calidad. Pero el mayordomo, que desconocía que el vino se había acabado y que Jesús había convertido el agua en vino, entendió que había sido muy noble de parte de la pareja de novios haber guardado para el final de la actividad el mejor vino. El apóstol Juan, con esta narración, nos presenta la deidad de Jesucristo, porque nadie nunca había podido transformar agua en vino. Solo Jesús, si fuera Dios mismo, podía hacer un milagro tan espectacular como este. Jesús puede transformar tu vida de pecado en una nueva criatura, donde las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. El hombre machista se ennoblece, la persona maltratante ahora es una ovejita, el ladrón ahora deja de robar, el mentiroso dice la verdad, el vicioso ahora es libre. Dios nos transforma si estamos dispuestos a pedirle perdón, confesar nuestros pecados, creer que nos perdona y nos hace una nueva criatura. Juan 2:11. Este principio de sus señales, milagros, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Este fue el primer milagro o señal en público de Jesucristo. Sus discípulos creían en él, pero este milagro les ayudó a fortalecer más su fe. Ahora podían saber que no solo Jesús vivía una vida recta y santa como Dios y enseñaba las verdades de Dios, sino que había venido para compartir con el ser humano y vivir la vida intachable que Dios desea que vivamos. El apóstol Juan nos describe en este pasaje que Jesús puede transformar una materia en otra, una vida perdida en una nueva criatura. Jesús puede satisfacer las necesidades humanas que tú tienes. Si pudo cambiar el agua en vino, puede cambiar tu situación desesperante en una de paz, gozo y libertad en Cristo. Puede transformar tu miedo en paz, tu ingratitud en gratitud, tu indiferencia en piedad. Jesús puede transformar tu vida, cambiar tu situación, evitarte la vergüenza. Solo créele a Él y obedécelo. Algunas observaciones. Es importante notar que Jesús le dio vino bueno, aunque en aquel tiempo no tenía mucho alcohol. Ellos lo usaban más que el agua, ya que muchas veces no podían conseguir agua potable. Vemos que en el libro de Proverbios nos dice lo siguiente, Proverbios 21, el vino es provocador, la bebida fuerte, alborotadora, y cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio. Proverbios 21:17, el que ama el placer será pobre, el que ama el vino y los ungüentos no se enriquece. Proverbios 31:4, no es para los reyes, oh Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte. No sea que beban y olviden lo que se han decretado y perviertan los derechos de todos los afligidos. Nota. En Eclesiastés 9:7 dice, vete, come tu pan con gozo y bebe tu vino con un corazón alegre, porque Dios ya ha aprobado tus obras. Si bien es cierto que la Biblia no fomenta el embriagarse, o sea, el beber en exceso, sí vemos en algunos versículos como este que los israelitas bebían vino. Jesús mismo bebió. Vemos en Mateo 26, versículo 29,
Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Cuando fue invitado por los fariseos y publicanos, Jesús bebió en sus comidas, como toda persona común y corriente, y acusaban el vino en vez de agua. Gloria a Jesús. ¿Qué se decía de Juan el Bautista y Jesús? En Lucas 7:33, porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen, tiene un demonio. En Lucas 7:34, ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Los hombres siempre quieren ir a la contraria de Dios y no aceptan el testimonio de una vida santa. Juan no bebía, dice Lucas 1:15, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Él era un nazareno, tenía un voto de consagración y no podía beber del fruto de la vid. La gente no recibió su testimonio. Jesús tomaba vino y tampoco le creyeron, aunque se dice de Jesús en Mateo 27:34. Le dieron a beber vino mezclado con miel, pero después de probarlo, no lo quiso beber. O sea que Jesús no bebía para ahogar sus penas. Valientemente sufrió la cruz. No debemos dejar que el alcohol nos domine o las drogas. Eso es lo importante. ¿Qué dice Pablo? Hacerlo todo para la gloria de Dios. En 1 Corintios 10:13, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Si algo que tú hagas no glorifica a Dios, no te edifica, te hace daño, debes dejar de hacerlo. Los cristianos de 1800 fumaban, pero cuando se descubrió que esto produce cáncer, las iglesias dejaron de patrocinar este hábito. Así, con los licores de hoy en día, no se fomenta en las iglesias que se beba. En 1 de Pedro 4:11, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que ministra, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga mucho.